Pues bien, ahora vamos a ver cómo utilizamos, cómo aplicamos otro método que nos ofrece la investigación operativa para resolver problemas de flujo máximo y que podemos aplicarlo también con problemas donde tengamos redes no dirigidas. A ver, vamos a tener de nuevo algunas definiciones, ¿no? El flujo va a ser la circulación de unidades homogéneas de un lugar a otro. La capacidad de flujo es la capacidad de unidades que pueden entrar por el nodo fuente y salir por el nodo destino. Origen o fuente del flujo va a ser el nodo por el cual el flujo ingresa a la red. El destino o sumidero del flujo va a ser el nodo por el cual el flujo sale. Y las capacidades residuales, algo que ya hablamos antes también, son las capacidades restantes una vez que el flujo pasa el arco. Para ello vamos a utilizar un método que es denominado el método de Fulkerson. Este método propone buscar caminos en los que se pueda aumentar el flujo hasta que se alcance el flujo máximo. La idea es encontrar una ruta de penetración con un flujo positivo neto que una los nodos origen y destino. El flujo va a ser siempre positivo y con unidades enteras. El flujo a través de un arco va a ser siempre menor o igual a su capacidad, la capacidad del arco. Y el flujo que entra en un nodo es igual al flujo que sale. No queda nada en el nodo por el que pasa. Tiene algunos pasos, ¿no? Primero, para resolver debemos aplicar lo siguiente. Se identifica el nodo origen y el nodo destino. Se parte desde el nodo origen y se escoge el arco que posea mayor flujo. Se identifican los nodos de transbordo. Y vamos a repetir en estos nodos de transbordo como si fuese el nodo intermediario, perdón, más bien vamos a repetir en estos nodos de transbordo o intermediarios como si fuesen el nodo origen. Es decir, vamos a elegir siempre el arco que tenga mayor flujo. Vamos a calcular K y las nuevas capacidades. Y dado que no cambian las capacidades, repite el mismo procedimiento desde el inicio. Y vamos a tener unas etiquetas como estas, ¿no? CIJ y JI, ¿ya? Que va a ser igual a CI menos K y CJ más K. C va a ser la capacidad, y J es el índice de los nodos y K es el mínimo flujo que pasa por el nodo y vamos a calcularlo como el mínimo de las capacidades de la ruta. ¿Ya? Entonces, a ver, vamos a tratar de resolver este problema con esta red que va a estar representado por esta red, que tiene pocos nodos, y vamos a tratar de determinar cuánto es el flujo máximo que puede circular a través de esta red no dirigida. ¿De acuerdo? Entonces, a ver, vamos, lo voy a copiar a una hojita para que podamos trabajar ahí. A ver, ahora sí.
Listo. Tenemos entonces acá nuestra red. ¿Notan algo particular en esta red? No tiene nada en particular. Quizás hay algunas rutas que se cruzan. ¿Perdón? No lo sé, en otras redes todas las rutas nunca se tocaban entre sí, pero parece que aquí sí, no sé si eso Ah, bueno. afectará el procedimiento. Ah, ya. Ya, bueno, parece que aquí se cruzaran, ¿no es cierto? Pero bueno, no. Esta ruta, por ejemplo, de 1 a 3, no quiere, por el hecho de que parece que se intersectan, no quiere decir que se interrumpe o que tiene una vueltita para ir a 2, ¿no? Simplemente por método, por temas gráficos, ¿no? Tenemos una ruta de 1 a 3, una ruta de 2 a 5, una ruta de 4 a 3, ¿no? Pero no quiere decir que cambie el sentido, ¿no? Sino simplemente que están conectados de esa manera. Algo más, a ver. Recuerdan que antes vimos, a ver, ¿verdad? Este resolvimos por el flujo máximo. Era un tipo de red, ¿no? ¿Qué diferencia tenemos con este? ¿O es que está todo igual? No hay nodos en el centro, solo en los extremos. Ya no hay nodos en el centro. Pero, bueno, a ver, ¿cuál piensan que es el nodo inicio y cuál es el nodo fin? Para empezar a resolver nos dice que debemos partir por ahí, ¿verdad? ¿Cuál sería en este caso? El nodo inicio. Es el 1, ¿verdad? El Y el 1 nodo, y el 5 al y final. el nodo 5 al final, ¿ya? Estos son nodos intermedios igual, ¿no? Depende de cómo los organicemos, pero siguen siendo nodos intermedios, ¿no? ¿Qué más de diferente tenemos? Fíjense que acá tenemos una red no dirigida, ¿verdad? Acá tenemos un valor, acá tenemos otro valor. Cada red, cada arco tiene una capacidad. Pero fíjense qué pasa con esta conexión de 4 a 3. Acá tenemos un valor de 5 y acá tenemos un valor de 10. Eso quiere decir que inicialmente podemos enviar hasta 5 unidades del nodo 4 al nodo 3 y 10 unidades del nodo 3 al nodo 4, ¿verdad? Entonces, a ver, vamos a copiar acá abajo nuestra red para empezar a resolver. Tenemos algo más o menos así. Este va a ser el nodo 1.
Listo. Este va a ser nuestro nodo 1. Tenemos nuestro nodo 2. Nuestro nodo 3. Nuestro nodo 5 por acá. Y nuestro nodo 4, ¿verdad? Es algo así. Listo, y los vamos a conectar. Algo así más o menos, ¿no? Este es el 5, ¿verdad? Este es el 5 y este es el 4. Tenemos una conexión del 1 al 3, a ver. Del 2 al 5. Del 4 al 3 también. Eso es, algo así, ¿verdad? Listo. Y ahora vamos a colocar las capacidades. Lo primero que tenemos que hacer entonces es escribir cuáles van a ser las capacidades. Tenemos acá una red no dirigida y le vamos a dar entonces un sentido al flujo de esta red. Sabemos que el nodo inicial es el 1, ¿verdad? Y el nodo final va a ser el nodo 5. Entonces el flujo básicamente va de izquierda a derecha. Acá tenemos un flujo de 10 para esta conexión. Entonces acá vamos a escribir ese 10. Aquí. Vamos a escribir entonces este 10. Y vamos a tener 0 acá, ¿verdad? De retorno no tenemos nada. Vamos a escribir las capacidades para cada una de las rutas. Acá tenemos 20. Acá vamos a tener 0. Más abajo, aquí vamos a tener 20. Acá 0. Se van a dar cuenta que acá básicamente lo que nos va a costar es hacer básicamente nuestros gráficos y actualizarlos. Aquí vamos a tener 20. Y aquí 0 también. Acá vamos a tener 30 en esta conexión, ¿verdad? 30 de 1 a 3. Y 0, 0 de 3 a 1. Y finalmente la de 4 a 5, ¿no? De 4 a 3. Acá tenemos 5 unidades. Ahí. Y acá tenemos 10.
Bueno, acá nos falta todavía la de 2 a 5. Aquí tenemos 20. Y aquí tenemos 0. Listo, creo que ya están todas, ¿verdad? Ahí tenemos. Bien, y aquí al lado vamos a ir anotando. Vamos a ir anotando estos dos datos. Vamos a ir anotando estos dos datos. C y J y JI, que son las capacidades, y K, que es el flujo mínimo de la red que vamos a utilizar. Voy a copiar. Vamos a copiar toda esta red, porque lo vamos a necesitar varias veces. Listo. Vamos a replicar acá abajo varias veces. Listo. Ahora sí, vamos a empezar con esta. Bien, una vez que hemos ordenado las capacidades desde el flujo inicio hasta el flujo, desde el nodo inicio hasta el nodo final, de esta manera, ¿verdad? Acá teníamos inicialmente, fíjense, 40. Entonces hemos colocado 40 de inicio, 0 al final de cada nodo, siguiendo el sentido del flujo que debería tener de un nodo, desde el nodo inicio hasta el nodo final. Y bien, vamos a empezar entonces. Nos dice que partamos del nodo inicio, ¿no? Desde el nodo inicio, vamos a elegir aquella conexión que tenga la mayor capacidad. ¿Cuál sería en este caso? Acá tenemos una conexión de 10, una de 30 y una de 20, ¿verdad? Entonces vamos a elegir esta, de 1 a 3. La vamos a marcar. La vamos a marcar para indicar que la estamos utilizando. Ya estamos en el nodo 3. Del nodo 3, ¿qué conexión utilizaríamos? Fíjense que del nodo 3 podemos ir al nodo 4. No podemos ir al nodo 2 porque tenemos una capacidad de 0 de envío. Pero podemos ir al nodo 5, ¿verdad? Entonces podemos elegir entre estas dos básicamente. Acá tenemos una capacidad de envío de 10 y acá una de 20. Por lo tanto, tendríamos que elegir de 3 a 5. Y es la que vamos a utilizar entonces. La vamos a marcar. Listo. Una vez que hemos elegido el camino, vamos a empezar a actualizar las capacidades en base a estas formulitas, ¿no? Entonces acá vamos a tener CIJ y JI. Vamos a tener entonces C13 y 31, ¿sí? Y esto va a ser igual ¿a qué? Vamos a tener CI, que es la capacidad de envío de I, que en este caso es 1, ¿verdad? La capacidad de envío de 1 por la ruta que hemos elegido es 30, ¿verdad? Y
tenemos que restarle K. Pero ¿cuánto es K? No hemos determinado cuánto es K. Acá vamos a anotar cuál es la capacidad de flujo que estamos enviando. Aquí vamos a anotarlo de esta manera. No tenemos un nodo precedente y la capacidad de envío es infinita, ¿verdad? ¿Sí? Capacidad de envío es infinita. Para este nodo 3, su etiqueta sería, el nodo precedente va a ser 1 y llega 30, ¿verdad? Que es lo que está enviando. Podría llegar 30, que es lo que envía el nodo 1. Y para esta etiqueta 5, su nodo precedente es el 3 y su capacidad sería de 20, ¿verdad? Listo, esas son nuestras etiquetas. Para determinar K, hemos dicho que va a ser el mínimo de los flujos de esa ruta. Entonces va a ser el mínimo de infinito, 30 y 20, ¿verdad? Entonces K va a ser 20. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo hasta acá? Es decir, el mínimo de infinito, 30 y 20. Lo que estamos asumiendo que tenemos una capacidad de ingreso ilimitada a la red. Y por eso infinito, ¿no? Entonces ahora sí podemos actualizar nuestras capacidades, las capacidades de los flujos. Entonces acá vamos a tener C1331, que va a ser 30 menos 20, ¿verdad? Que es K. Y en el sentido opuesto, que va a ser CJ, que en este caso va a ser 0, ¿verdad? De 3 a 1, teníamos 0, más lo que estamos, más la capacidad mínima, lo que ha llegado a ese nodo, 20. Por lo tanto, C13, C31 va a ser igual a, ¿cuánto acá? 10,20. ¿Correcto? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Me diste el positivo. Ya, vamos a hacer entonces ahora, vamos a actualizar el otro arco que hemos utilizado, que es C35,53, ¿verdad? Este arco de acá. Y eso va a ser igual a ¿qué? Teníamos 20, que es la capacidad de envío de 3 a 5, menos K. K es 20 también acá. Y de 5 a 3 teníamos 0, más K, que es 20. Por lo tanto, vamos a tener C, que va a ser igual acá a 0,20, ¿verdad? Listo, con eso hemos terminado nuestra primera iteración. Y ahora podemos comenzar nuevamente. ¿Ya? Vamos a trabajar entonces con nuestra misma red. Ah, caray, aquí nos faltó una conexión. Nos faltó esta conexión de acá. Vamos a copiar en todos lados para utilizar. Ya. Volvemos acá y vamos a actualizar entonces nuestra red con estos datos que hemos actualizado.
De 1 a 3, entonces resulta que ha cambiado la capacidad de esta ruta, de este arco. Antes teníamos 30, 0, ahora tenemos 10, 20. Entonces tenemos que actualizar acá. 10 y 20. Y en la ruta 3 a 5, antes teníamos 20, 0, y ahora vamos a tener 0, 20. 0, 20. Listo. Una vez que hemos actualizado las capacidades de nuestra red, podemos volver a iniciar con el trabajo, ¿no? con el procedimiento. Ahora, del nodo 1, ¿qué conexión utilizaríamos? ¿Qué conexión utilizaríamos del nodo 1? La que va de 1 a 2. Dos. De 1 a 2, ¿verdad? Tenemos que escoger la conexión que tenga mayor capacidad de envío. Que en este caso aquí tenemos 10, 10 y aquí tenemos 20. Vamos a utilizar esa entonces. Listo. Del nodo 2, ¿qué conexión utilizaríamos? Acá tenemos 20 y aquí 40, entonces utilizaríamos de 2 a 3, ¿verdad? De 2 a 3. Del nodo 3, ¿qué conexión utilizaríamos? A ver, vamos, me tienen que ir siguiendo. 3 a 4. De 3 a 4, ya. ¿Por qué no utilizamos esta conexión de 3 a 1? Si aquí tenemos una capacidad de 20. Aquí tenemos 0, 10 y 20, ¿verdad? Porque regresaría al mismo nodo. Exactamente. No la vamos a utilizar porque estaríamos haciendo un ciclo, ¿verdad? Y hemos dicho que el requisito para todos estos métodos es no generar ciclos. Entonces, la única que nos queda para utilizar es esta, hacia el nodo 4. Y del nodo 4 no vamos a volver al 1, entonces solamente tenemos la posibilidad de llegar al nodo 5. Y vamos a utilizar esa ruta. Listo. Y ahora vamos a actualizar nuestras capacidades. Bueno, primero vamos a anotar cuánto es K. K va a ser, vamos a escribir aquí, el mínimo de cuáles. Vamos a anotar las etiquetas para estos. Aquí viene del nodo 1, con una capacidad de 20. Acá viene, tenemos una etiqueta que viene del nodo 2, con una capacidad de 40. Acá viene del nodo 3, con una capacidad de 10. Y aquí viene también del nodo 4 con una capacidad de 20. Entonces acá K va a ser el mínimo de ¿cuánto? Infinito. Vamos a tener luego 20, 20, 40, 40, 10 y 20, ¿verdad? Por lo tanto, K en este caso va a ser 10. K va a ser 10. Y ahora sí podemos actualizar las capacidades. Vamos a tener C de todos los arcos utilizados. C12, 21. ¿Verdad? C12, 21. Acá vamos a tener, entonces, teníamos 20 menos 10. Y de retorno de 2 a 1 teníamos 0 más 10.
hacerlo más rápido, ahora voy a anotar directamente los valores finales, ¿ya? 2, 1, entonces acá vamos a tener 10 y 10, ¿correcto? La otra ruta, de 2 a 3, vamos a tener C, 2, 3 y 3, 2. Acá teníamos 40 menos 10, vamos a tener 30 y de retorno 0 más 10, 10. ¿Sí? Si me van ayudando, vamos a tener de 3 a 4. De 3 a 4 y de 4 a 3. ¿Qué valores vamos a tener acá? Tenemos 10, de 3 a 4, 10, menos 10, vamos a tener 0, y de retorno, de 4 a 5 teníamos 5, más 10, vamos a tener 15. ¿Correcto? Y finalmente, de C, 4, 5, 5, 4. Acá vamos a tener 20 menos 10, 10, y 0 más 10, 10. Listo. Ya tenemos nuestras capacidades actualizadas. Entonces las vamos a copiar o las vamos a actualizar en nuestro nuevo gráfico para empezar nuevamente. Entonces acá teníamos 20, 0 y resulta que ahora tenemos 10, 10. 10 y 10. Luego acá tenemos 40, 0 y ahora tenemos 30, 10. 30, 10. Acá teníamos 0, 10, 15 y ahora tenemos 0, 15. 10, 5, ahora tenemos 0, 15. Y acá vamos a quedar con 10, 10, ¿verdad? 10, 10, correcto. Listo. Y ahora volvemos a empezar. Ah, caramba, acá no hemos actualizado. Se han quedado los valores iniciales. Tenemos que dejar los valores que teníamos acá. Acá tenemos 10, acá 20, acá teníamos 0 y aquí 20. Listo. Los demás quedan intactos. Y ahora sí volvemos a empezar. ¿Qué conexión utilizaríamos del nodo 1? De este nodo 1, ¿qué conexión utilizaríamos? En ese caso no sería cualquier ruta, porque son Correcto, iguales. tenemos 10 para cualquiera de las conexiones, entonces podemos tomar cualquiera de ellas. Voy a ir actualizando acá para que no nos perdamos después. Tenemos 20, acá tenemos 10, aquí 10, acá 30, aquí 10. Bueno, acá 0, 15, 10 y 10. Ya. Bien, entonces podemos tomar cualquiera de ellas, ¿verdad? ¿Cuál quieren tomar? El de arriba, majiste. El de arriba, de acuerdo. De manera aleatoria podemos tomar cualquiera de ellas. Bien, tomamos esta. Ahora, del nodo 4, ¿qué conexión utilizamos? Al nodo 3. Al nodo 3 es la que tiene mayor capacidad, ¿verdad? Si bien esta sería de repente la ruta más corta a 5, la que tiene mayor capacidad es hacia 3. Entonces esa vamos a utilizar. Esta de acá. Del nodo 3, ¿qué conexión utilizamos? ¿Qué ruta utilizamos? Al 2, ¿verdad? No podemos ir al 1 porque estaríamos generando un ciclo. No podemos ir a 5 porque no tenemos capacidad de envío. Pero fíjense, sí tenemos una capacidad de envío a 2. ¿Sí? Y después del nodo 2, ya podemos ir al nodo 5, ¿correcto? Entonces fíjense cómo
El flujo en este caso toma una ruta bastante particular, ¿no? Ha ido al nodo 4, del nodo 4 al 3, del nodo 3 al 2 y del nodo 2 recién al 5. Bien, entonces ahora vamos a actualizar las capacidades. Primero vamos a determinar K, que va a ser igual al mínimo de cuánto, infinito, y qué más vamos a tener acá. Anotaremos las etiquetas. Acá vamos a tener ningún nodo precedente, acá tenemos infinito, ¿verdad? Ahora aquí tenemos el nodo 1 con una capacidad de 10, acá del nodo 4 con una capacidad de 15, con un envío de 15, aquí del nodo 3 con un envío de 10, y aquí del nodo 2 con un envío de 20, una capacidad de 20. Entonces aquí vamos a tener, acá va a ser el mínimo de infinito, 10, 15, 10 y 20, ¿correcto? Por lo tanto, K va a ser 10. Este dato es el que nos interesa. Y ahora sí vamos a anotar aquí cuáles son las capacidades de los arcos. ¿Cuáles son los arcos utilizados? C, 1, 4, 4, 1. ¿Cuánto vamos a tener acá? 10 menos 10, ¿verdad? 0. Y de 4 a 1 teníamos 0. 0 más 10, 10. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo? Luego vamos a tener, ¿sí? ¿Está bien? Bueno, acá vamos a tener C 4, 3 y C 3, 4. De 4 a 3 teníamos 15 menos 10, nos va a quedar 5. Y de 3 a 0 teníamos, de 3 a 4, perdón, teníamos 0 más 10, 10. La otra ruta, la otra conexión, C 3, 2 y 2, 3. Esta, ¿verdad? C 3, 2 y 2, 3. De 3 a 2 teníamos 10 menos 10, 0. Y de 3 a 2 teníamos 30 menos 10, 20. Y finalmente la ruta o la conexión, perdón, de C25, 52. Acá vamos a tener, teníamos 20 menos 10, 10. Y 0 más 10, 10. Listo. Ya hemos calculado nuestras capacidades y las vamos a actualizar. A ver, esto estaba, ya está actualizado. Ya. De 1 a 4 teníamos 10, 0, ahora vamos a tener 0, 10. 0, 10. De 4 a 5 teníamos 15, 0, ahora tenemos, de 4 a 3, perdón, 5, 10. 5 y 10. De 3 a 2 teníamos 10, 30, ahora tenemos 0, 20. Y acá vamos a tener 0, 10, 10, ¿correcto? 10, 10. Listo. Ahora sí. Perdón, ¿sí? ¿No sería de 3 a 2? De 3 a 2. De 2 a 3 no sería 40.
De 2 a 3. Ah, correcto, correcto. Sí. Tenemos que seguir esta formulita, ¿verdad? Correcto. Esa, ¿sí? Aquí le hemos restado. Aquí teníamos 30, ¿verdad? 30 más 10. Entonces acá tenemos 40, correcto. Muchas gracias. 40. Entonces vamos a actualizar acá. 40. Listo. Ahora sí. Gracias. Listo. Ahora podemos empezar de nuevo. Ya están actualizadas, ¿verdad? Las capacidades. Ya. Bien. Ahora, ¿qué ruta podemos elegir? ¿Con qué ruta podemos trabajar? Empezamos de nuevo, ¿no? Acá. ¿Con qué ruta conectamos? ¿Cuál quieren elegir? ¿De 1 a 3 o de 1 a 2? 1 a 3, magíster. De 1 a 3. Listo. Conectamos de 1 a 3. ¿Y de 3 a dónde podemos conectar? No podemos utilizar a 5 porque no tenemos capacidad de envío, tampoco a 2. Entonces la única que nos queda es a 4, ¿verdad? Y de 4 no podemos volver a 1 porque estaríamos generando un ciclo, pero sí podemos llegar hasta 5. Listo. Entonces acá nuestro K, ¿cuánto va a ser? Escribimos las etiquetas. Acá tenemos infinito. Acá viene del nodo 1 con una capacidad de envío de 10. Aquí viene del nodo 3 con una capacidad de 10 también. Y acá también viene del nodo 4 con un envío de 10. Entonces vamos a tener K, que es el mínimo de 10, infinito, 10, 10 y 10. Ay, pero 10. Por lo tanto, nuestro K va a ser 10. Y con esto entonces ya podemos actualizar las capacidades de la ruta que hemos elegido. Vamos a tener entonces C1, 3, 3, 1, que va a ser 10 menos 10, 0. Y teníamos 20 más 10, 30. ¿Correcto? Tenemos otra ruta que es C3, 4, 4, 3. Y esto va a ser igual a 10 menos 10, 0. 5 más 10, 15. Y finalmente nuestra conexión de C4, 5 y 5, 4. Acá vamos a tener 10 menos 10, 0 y 10 más 10, 20. ¿De acuerdo? Y vamos a actualizar entonces nuestras capacidades. A ver, acá teníamos estas que no las hemos tocado, quedan intactas de 1 a 4. Teníamos esto. Acá teníamos 10. Y aquí 10. Acá teníamos 0, 20, 40. Aquí teníamos 10. Teníamos 10 y 10. Y ahora actualizamos la ruta que hemos trabajado. C13030. 030. 34015. 15. Y 45020. ¿Correcto? Ah, bueno, acá tenemos 10 también. 40, 0, listo. Con eso hemos actualizado entonces
las capacidades de nuestra red. Y volvemos a empezar una vez más. La única ruta que tenemos de conexión desde el nodo 1, fíjense, es al nodo 2, ¿correcto? Entonces vamos a utilizar esa conexión, del nodo 1 al nodo 2. Del nodo 2, ¿a dónde podemos conectarnos? El 5, ¿Al 5? Sí, al 5. porque si, porque ¿Por si qué no al vamos 3? al 3, porque si vamos al 3 no podemos ir más. Podemos llegar, ¿verdad? Correcto, sí, es verdad. Si bien tenemos una mayor capacidad de envío al nodo 3, si elegimos esta ruta, fíjense que tenía 40, que era la mayor. Si llegamos al nodo 3, no podemos volver al 1, no podemos enviar al 4 porque ya tenemos 0 de capacidad de envío, y tampoco al 5. Entonces esta ruta no nos sirve. Y la única que nos sirve es directamente hacia el 5. ¿Correcto? Y entonces vamos a escribir acá nuestro K. Vamos a escribir las etiquetas primero, que va a ser de esta manera. Infinito tenemos acá. Acá en el nodo 2 vamos a tener, viene del nodo 1 con una capacidad de 10, correcto. Y acá del nodo 2 con una capacidad de 10 también. Listo. Ahora sí vamos a escribir nuestras capacidades residuales. Acá vamos a tener de 1 a 2, teníamos 1 a 2 y 2 a 1. ¿Sí? Teníamos 10 menos 10, que es nuestro K, vamos a tener 0. Y de 2 a 1, 10 más 10, 20. Y finalmente nuestra ruta C, 2, 5 y 5, 2. De 2 a 5 teníamos 10 más 10, menos 10, 0. Y de 5 a 2 teníamos 10 más 10, 20. Listo. Ahora sí podemos actualizar las capacidades de nuestra red. Las que no hemos tocado se quedan como estaban en la última iteración. Tenemos 40, 0. Aquí 0, 30. Y la última ruta que hemos usado de 1 a 2, vamos a tener 0, 20. 0, 20. Y de 2 a 5 va a quedar 0, 20 también. 0 y 20. Listo. Así queda entonces finalmente nuestra red final. Ahora, continuamos o ya hemos llegado al final. En este caso ya no tenemos más capacidad de envío desde el nodo inicial. Acá tenemos 0, 0 y 0, todas están saturadas. Por lo tanto, ya hemos llegado al final del problema. ¿Y cuál es el flujo máximo? ¿Cómo determinamos el flujo máximo? El flujo máximo va a ser la sumatoria de los Ks que hemos encontrado. Los Ks, recuerden que eran los flujos mínimos de las rutas con los que hemos trabajado, ¿verdad? Entonces, el flujo máximo va a ser ¿cuánto? Vamos a revisar desde el principio. Acá teníamos 20. Acá teníamos 10. Aquí teníamos 10. Acá tenemos 10. Y aquí teníamos 10 también.
¿Cuánto vamos a tener entonces? Teníamos entonces la sumatoria de 20 más 10, más 10, más 10 y más 10, ¿correcto? Tenemos acá un 10, aquí otro 20, 30, 40 y 60. ¿Correcto? Entonces, nuestro flujo máximo resulta que había sido, nuestro flujo máximo había sido 60 en esta red pequeña. Y de esa manera concluimos la resolución de nuestro problema para determinar el flujo máximo.